Lot comenzó con una buena familia. Andaban por fe como el padre de la fe. Ellos fueron parte de todo lo que Abraham hizo. También ellos sacrificaron, también ellos dejaron todo atrás. También ellos escucharon, también ellos obedecieron, también ellos participaron, también ellos siguieron, también ellos sirvieron. Pero ¿qué les pasó? ¿Cómo es que vemos buenas familias terminar en destrucción? No creo que Lot se imaginó, ni mucho menos intentó perder a su familia. Nadie comienza su familia con el deseo de perder a su familia. ¿Qué sucedió con esta familia? ¿Qué suceden con las familias que un tiempo están en la iglesia sirviendo a Dios, envueltos, haciendo como todos los demás estamos haciendo, sirviendo a Dios? ¿Qué sucedió o qué sucede con aquellas familias que un tiempo estaban fieles y ahora ya ni están en las cosas de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Qué pasos tomaron? ¿Qué fue la diferencia entre ellos? Ambos y todos nos sentamos bajo la misma predicación, venimos a la misma iglesia, queremos las mismas bendiciones de Dios, todos aquí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que destruye a una buena familia? ¿Qué es lo que lleva a una familia de ser buena a ser mala? Porque nadie aquí es mejor que otro. No hay tal cosa como una familia perfecta. Todos tenemos batallas. Y a lo que me refiero a una buena familia, estoy hablando de una familia que permanece en la voluntad de Dios. Una familia que permanece agradando a Dios en la voluntad de Dios. De eso me refiero cuando hablo de una buena familia. No estoy hablando de aquella familia próspera o rica o con dinero o con prestigio o influencia. Estoy hablando de aquella buena familia que están tratando y están yendo hacia adelante con todos sus fracasos y dificultades, pero siguen confiando en Dios y yendo hacia. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre esa familia y la familia que se echa a perder? Lo mismo podríamos aplicar a qué es lo que lleva a un pastor perder su familia, su ministerio, la oportunidad de servir a Dios. ¿Qué es lo que lleva a ese pastor a llegar a tal grado que otro pastor no llega a ese grado? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la caída? ¿Qué son los pasos de destrucción? Y creo que en esta historia podemos ver, en esta misma historia, cuáles fueron los pasos mortales que llevó a Lot a perder su familia. Y yo quisiera darles este mensaje con el corazón de ayudarle, mi hermano. No hay nada más triste de ir a una iglesia un año y quizás en el futuro escuchar de una de las familias que estaban ahí, ya no están. De escuchar de un líder en la iglesia que antes estaba sirviendo a Dios y ahora ya no está sirviendo a Dios. De jóvenes que estaban un día en la iglesia sirviendo, dirigían, cantaban y ahora ni en las cosas de Dios. No hay nada más triste, hermanos, de escuchar esas cosas. Como pastor que soy, estoy seguro que su pastor se siente igual. Queremos que todas las familias permanezcan fieles. Queremos que todos sigan adelante, que todos sigan creciendo, desarrollándose en el Señor, que podamos ver nuestros hijos crecer en la iglesia y ellos ser los líderes de la iglesia y ver la iglesia florecer, no para gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que lleva a familias que están sentadas aquí? Aquí, ahorita mismo. Nadie sabe. Pero quizás, tristemente lo digo, que habrá una familia aquí que entre pocos meses, quizás un año, ya no van a estar entre nosotros. Yo sé que no podemos ni imaginarnos. Pensamos, no, nosotros no. Está como los discípulos cuando el Señor dijo que uno entre ellos lo iba a traicionar. ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Pedro decía, yo nunca, aunque todos los demás, yo nunca. Y hay Pedros entre nosotros. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando hablo de que una familia mala, estoy hablando de las consecuencias trágicas que vienen a una familia. El pecado
el divorcio, la separación, el fracaso económico, la vergüenza del pecado, de un hijo, de una hija, el abandono de la fe, el abandono de una iglesia. ¿Qué es lo que lleva a una familia a tal cosa? Quiero que vean conmigo, querido hermano, los pasos que tomó Lot hacia su perdición. Y ojalá que usted y yo podamos evitar tales pasos. El primero lo veo en el capítulo 13 de Génesis, por favor. Génesis capítulo 13, por favor. Dice la Biblia en el versículo 1: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes. Se invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Dice que andaba con Abraham. La primera cosa que yo veo en la historia trágica de Lot, el cómo llegó a perder su familia. Número uno, dejó de seguir al líder espiritual. Dejó de seguir al líder espiritual. Tenía todo con Abraham, su tío, la bendición de Dios sobre todo. No supieron ver la importancia quizás del líder espiritual. Quizás creyó que él también podía. Por más que Abraham abogó por ellos, los rescató en una ocasión, aún así Lot y su familia ya habían dejado atrás al líder espiritual. Hebreos 13 nos dice, por favor, Hebreos 13, por favor, vayan conmigo, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? E imitad su fe. Brinquen al versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, ¿qué dice? Provechoso. Querido hermano, escúcheme por favor. Yo nunca he conocido un buen cristiano que no sea sujeto a su pastor. Yo nunca he conocido un siervo de Dios que Dios esté usando que no ame y aprecie y esté sujeto a su pastor. Nunca he visto una familia que permanece fiel a través de los años en las cosas de Dios, que no se somete y sigue el ejemplo de su pastor. No puede ser posible. Tendríamos que despedir la Biblia, tirar a la basura. Si es posible tener problemas y conflictos y contradicciones contra un siervo de Dios, y yo no me someto a ningún hombre, y yo no obedezco a ningún pastor, y yo vengo a la iglesia no por él, y él se tendrá que ir antes que yo me vaya, y yo no obedezco a él. No hay ningún ejemplo de una familia, de un cristiano que tomó esa postura y que le fue bien. Todo es contrario, no estoy apelando esta noche por favor del pastor, estoy apelando al favor suyo. Dios pone reglas y requisitos estrictos sobre el hombre de Dios. Dios instruye al siervo de Dios. Le dice cómo pastorear el rebaño, cómo no pastorear el rebaño. Le manda al pastor conocer el estado de su rebaño. Le advierte a los pastores. Ay de los pastores, dice Dios. Dios demanda mucho del pastor para que un miembro, para que una oveja, para que una familia dentro del rebaño del Señor menosprecie el liderazgo espiritual que Dios pone sobre esa familia. Después que Abraham lo libró de ser presos del enemigo, tuvieron la oportunidad de regresar con él, pero regresaron en vez a Sodoma. No apreciaron al hombre de Dios, no aprendieron las lecciones. Mis hermanos, cuántas lecciones tenemos que pasar, cuántos fracasos, cuántas malas decisiones, cuántos resultados tenemos que enfrentar por simplemente no querer someternos al plan de Dios.
La Biblia dice en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, por favor. Vayan corriendo ahí. Efesios capítulo 4. Dice la Biblia en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos Dios. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y note lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Hermanos, Dios nos ha dado líderes espirituales para que nos ayuden con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con la creencia de nuestros hijos, con el futuro de nuestra familia. Hermanos, es el plan de Dios. Y Lot cometió el error de que él pensó que podía solo. Él pensó que él podía tener los mismos favores y bendiciones sin la ayuda, sin la presencia, sin la sombría de autoridad de su tío. Y ese es el error que una vez y otra cometen los cristianos. Piensan que no necesitan de ese pastor, y tienen razón en la crítica, tienen razón en las quejas, que el hombre del pastor a veces no es el pastor que debe de ser, a veces carece ciertos atributos que a lo mejor vemos en otros pastores. No hay pastor que sea igual, no hay pastor perfecto, no hay familia del pastor perfecto, solo hay uno que es perfecto, y es el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Pero a pesar de los errores, a pesar del fracaso, a pesar de todo lo que usted y yo podamos ver en ellos, Dios ha escogido la locura de la predicación para la edificación de su pueblo. Dios ha escogido levantar pastores entre su rebaño. ¿No lo entiende, hermano? Usted necesita la iglesia. Usted necesita a su pastor. Usted necesita ir a su pastor para consejería. Usted necesita escuchar su predicación. Usted necesita atesorar las verdades que salen como de fuente de agua viva del púlpito de su iglesia. Hermano, aprecie a su pastor. Ore por su pastor. Ore por su familia. Usted beneficia de la bienestar de ellos, mi hermano, porque es el plan de Dios. Es el plan de Dios. El error de Lot fue que menospreció al líder espiritual. Y nunca le ha ido bien a una familia ni a un cristiano cuando menosprecian el liderazgo espiritual en su vida. Ahí andan los cristianos vagabundos. Ahí andan los cristianos sin iglesias. Ahí andan los cristianos visitando iglesia en iglesia. Ya han perdido su identidad porque han estado desconectados de un cuerpo local. Ya no saben ni quiénes son, qué es lo que creen. Porque el plan de Dios es que seamos parte de una iglesia local con un pastor. Y dele gracias a Dios por su pastor. Dios les ha bendecido con un buen pastor. Dios les ha bendecido con un pastor que ama a su iglesia, que se da, que se entrega, que predica, que se prepara, que quiere hacer lo mejor por Cristo. Es obvio desde lejos. Otra vez, no estoy diciendo esto para beneficiar al pastor. Estoy diciendo esto para beneficiarle a usted. Usted y yo beneficiamos si nuestro pastor está cuidado. Usted y yo beneficiamos si nuestro pastor está bien, protegido, cuidado. Usted debería de velar por su pastor. Debería de velar por su familia, sus niños. Debería de cuidar de ellos. Debería de orar por ellos. Debería tener mucha gracia para ellos. Porque el ser pastor no es fácil. Porque el pastor se da por sus ovejas. El pastor, no el asalariado, se entrega por sus ovejas. Y muchas veces es el que ama más y es el que es amado menos. Y no es que la iglesia no ama a su pastor. Es obvio que ustedes aman a su pastor. Lo que estoy diciendo es una advertencia, no una acusación. ¿Me están entendiendo? Estoy advirtiendo a la iglesia. Lot perdió su familia porque ya su tío no tenía influencia sobre él. Él era el hombre de Dios. Número 2, Lot perdió su familia porque dejó que su pasado determinara su futuro.
Vean el capítulo 13, versículo 19. Dice la Biblia, perdón, capítulo, vamos a ver, 13, comenzando ahí en el versículo 9, por favor. Dice en el versículo, no, quiero ver. Versículo 10, perdón, capítulo 12, versículo 10, perdónenme. Hubo entonces hambre en tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Note, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, todo debajo de una mentira. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron a su mujer y con todo lo que tenía. Sígame. Lot fue expuesto a los pastos verdes, los hoteles de primera clase, todo lo que vio un día en Egipto. Fue poniendo su tienda hacia Sodoma, dice la Biblia. En el capítulo 13, versículo 12, dice: Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta, ¿qué dice? Hasta Sodoma. Escúcheme, querido hermano, Dios nos manda a salir de en medio de ellos y apartarnos. Dios nos manda a ser separados de este mundo, a no amar las cosas de este mundo. Debemos de ser la sal de la tierra, no ser salados por el mundo. Dios nos llama afuera. Éramos por naturaleza hijos de Dios, lo mismo que los demás, pero Dios y su gracia nos rescató. La intención de Dios, hermanos, es que vivamos una nueva vida en Cristo. Es lo que pasó cuando llegamos a Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tristemente hay muchas familias en nuestras iglesias que dejan que su pasado dicte su futuro. El pasado de su matrimonio, el pasado de su fracaso, el pasado de sus padres y las consecuencias terribles del pecado, y pareciera que no pueden sacudirse las condenaciones, las maldiciones de sus vidas. No tenemos que tener las mismas consecuencias, no tenemos que perder nuestra familia, no tenemos que tener los mismos resultados que nuestros padres tuvieron de nosotros. Con Cristo, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, el problema es que muchos dejamos que nuestro pasado determine nuestro futuro. Una generación entera se perdió en el desierto porque no quisieron dejar atrás a Egipto. No quisieron dejar atrás a Egipto. Vean conmigo Isaías 43 rápidamente. Isaías 43. Hay parejas aquí que no pueden avanzar por algo que pasó hace 10, 15, 20 años. Hay hermanas que no pueden superar la amargura, el resentimiento por algo que sucedió en su matrimonio antes de Cristo. Vaya, ni aún la nueva vida en Cristo pueden superar lo que pasó hace 15, 20, 30 años atrás. Aquí hay padres que todavía no le quieren perdonar a sus hijos algo que hicieron, una ofensa, un reproche, un abandono. Aquí hay padres que no quieren perdonar a sus esposas, a hombres que no quieren perdonar. Aquí hay muchas personas que en vez de vivir en el futuro, en el hoy, con la gracia de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, seguimos viviendo en el pasado. Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas que. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos
en la soledad. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el pasado? ¿Cuántas hermanas no pueden superar? ¿Cuántos hermanos no pueden superar algo que pasó hace años atrás? Le digo porque trato con muchas familias. Muchos de los problemas que tratamos hoy son problemas del ayer, que no han podido perdonar, no han querido perdonar. Quiero, hermano, Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar. ¿Sabe? Perdonar no es olvidar. Perdonar no es, escúcheme, no es santificar a la persona. Muchos no queremos perdonar porque creemos que mientras yo no perdone a aquella persona, va a vivir bajo maldición. Y no es cierto, hermano. Quien vive de maldición es usted que no quiere perdonar. Cuando usted escoge no perdonar, usted se está condenando una vida de miseria, de amargura. Y es lo que no entendemos. Cuando yo perdono a alguien, no lo perdono para beneficiarlo a ellos, lo perdono para mí mismo. Hay una libertad en perdonar. Hermano, me ayuda, por favor, pase aquí enfrente, por favor. Deje su Biblia hoy. Cuando yo no perdono a alguien, párese aquí, por favor, y dése la vuelta, por favor. Agárrame mi brazo, por favor. Cuando yo no, agárrame los dos, con los dos manos. Hágase para atrás, por favor. Váyase atrás. Cuando yo no perdono a alguien, estoy agarrándome de esa persona en mi corazón y lo ando cargando por toda mi vida. Ahí ando con él. Ahora, crea o no, yo estoy haciendo más esfuerzo ahorita que él. Yo estoy sosteniéndome a mí mismo de no caerme, más aparte él. Él nomás se está agarrando. Yo lo estoy agarrando a él. Y yo no puedo funcionar correctamente, no puedo pastorear correctamente, no puedo amar bien correctamente a mi esposa, no puedo funcionar bien como padre, no puedo funcionar bien como hombre cristiano, porque estoy agarrándome de alguien en el pasado. No quiero soltarlo, no quiero soltarlo a él. Yo sigo creyendo que mientras no lo perdono a él, lo estoy castigando. Él no va a recibir bendición. No quiero que Dios lo perdone, entonces yo no lo voy a perdonar. No, hermano, usted no es ningún sacerdote. Usted no es ningún Melquisedec, que si yo lo perdono a él, lo absorbo de todos sus pecados. No, él tendrá que sufrir sus consecuencias. Él tendrá que vivir y sufrir las consecuencias de sus acciones. Pero yo soy el tonto, y perdóneme la palabra, yo soy el menso que estoy no perdonando a esa persona. Ya pasaron 30, 40, 50 años y todavía lo tengo allí. Ahí está sentado a su lado y ni cuenta se da. ¿Cuántos cristianos están en la iglesia agarrándonos de personas del ayer? Porque no queremos vivir en el hoy, escogemos vivir en el pasado. Mi deber es soltarlo a él. ¿Cuántos dicen suéltelo, pastor? A ver, levante su mano. Ahí están todos los hermanos que lo aman, mira. Pero mi trabajo es soltarlo, es dejarlo ir. Gracias, hermano. Yo no sé quién le falla. ¿Sabe? Cuando usted no perdona, usted le da la ventaja a Satanás. Satanás no necesita que un asaltante entre aquí, que un pagano entra y estorbe la iglesia, un hereje menda y trate. Él no necesita eso. Él nomás necesita que usted deje que su pasado dicte su futuro. Aquí hay mucha gente que se siente fracasada. Por eso no pasa enfrente al altar. Porque se ha convencido usted, ¿para qué? Mis problemas siguen estando ahí. Aquí hay matrimonios fracasados que no quieren mejorar, no quieren perdonar, no quieren avanzar, porque siguen viviendo en el pasado. Mi hermano, escúcheme. El mundo se ha apoderado de nuestras familias con el entretenimiento, con vicios, con vanidades, con deudas, con lujos innecesarios, el teléfono celular, el amor al dinero, ambiciones vanidosas. Suficiente mal el mundo está haciendo. Acán perdió su familia, ganando todo lo que está en este mundo, y perdió su familia. Demas desamparó la voluntad de Dios y al siervo de Dios, amando más las cosas de este mundo, no pudiendo dejar atrás su pasado. Aquí hay personas que todavía están escuchando a Pedro Infante.
todavía escuchando aquella romántica que él me mintió y que no sé qué tanto. Y no quieren dejar su pasado atrás. Piensan de alguna manera es parte de mi cultura. Es que así somos hispanos. No, usted es un cristiano. Haciendo las costumbres, todavía con esa botellita de licor escondida en su vitrina porque tiene el gusanito y esa botella su papá se la dejó. Qué triste. Cristianos no queremos vivir en la gracia de Cristo en el futuro. Nos quedamos atorados en el ayer. ¿Quién no ha escuchado ese gran himno de la fe? Ya lo pasado. Hasta el mundo lo reconoce. Pero aquí hay personas que no quieren dejar su vestimenta del ayer. No quiere dejar las amistades del ayer. No quiere dejar parientes que nos atrasan, que nos hacen regresar para atrás. No quieren dejar las costumbres, las novelas, las películas, las malas palabras. Quieren agarrarse del pasado y disfrutar de las bendiciones de Dios. No funciona así, mi hermano. Eso fue el error de Lot. ¿Cuándo va a dejar ya el pasado atrás? ¿Cuándo va a abrazar y aceptar su nueva vida en Cristo? Tiene a una esposa a su lado que ella necesita que usted mire hacia Dios y ponga su mirada en Cristo y comience a tomar los pasos de cambio, comience a servir en la iglesia, comience a ser ese cristiano. Ya cuánto tiempo tiene en la iglesia y todavía sigue siendo uno en necesidad de otro que lo alimente, cuando usted debería de ser ya maestro, ya debería estar sirviendo al lado de su pastor, ejercitando algún tipo de liderazgo, cambiando su vida, ayudando, llevando a la iglesia al siguiente nivel. Más maestros, más capitanes de ruta, más ujieres, más hermanas en la guardería, más ayuda. Pero como no podemos vencer el pasado, no podemos dejar atrás es que así soy yo, pastor, es que siempre ha sido así yo, mi hermano. Entonces yo le digo, a lo mejor mi hermano es, porque Cristo nos ha hecho nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Lot cometió el error de dejar que su pasado determinara su futuro. Número 3. Lot perdió su familia. Pasó de ser buena familia a mala familia cuando dejó su líder espiritual, cuando dejó su pasado que determinara su futuro. Y número 3, cuando dejó de escuchar la voz de Dios. Ni cuando Abraham tuvo que liberarlos del secuestro de Lot y su familia, ni cuando Dios le dio una segunda oportunidad, se quedó otra vez con la misma gente. Tampoco cuando llegaron los varones a Sodoma para advertirles. ¿Cuántas oportunidades tiene que darnos Dios? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas lecciones? Y aún así seguimos igual. El hombre leproso supo arriesgar su vida para acercarse a Jesús. La mujer de flujo de sangre arriesgó todo para acercarse a Jesús. La mujer samaritana se olvidó de todo por acercarse a Jesús. Los 4 leprosos, el padre con el hijo lunático. Hermanos, Dios nos ha dado y nos habla y nos quiere ayudar. Tiene a la salvación, la solución a nuestros problemas. Él conoce nuestros dolores. Él sabe, Él quiere librarnos de los ayes de la vida. Salva la familia, salva y rescata al perdido. Él salvó la familia de Noé porque obedeció, le fue fiel a Job porque no habló despropósito alguno en contra de él. La viuda de Sarepta porque estuvo dispuesta a atender primero al profeta de Dios. Dios primero antes que todo, su voluntad más importante que todo lo demás. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas predicaciones? Su pastor es escuchado por muchas personas, invitado y anhelado por muchas iglesias. Y aquí lo tienen usted semana tras semana. Yo he estado ahí cuando él predica. Yo he visto los resultados, cómo Dios lo usa. No es para mí querer exaltar a un hombre, porque todos los hombres
que servimos a Dios más que somos siervos y nada más. La gloria es de Dios. Pero ¿cuántas iglesias menosprecian lo que Dios les ha dado? Sígame, querido hermano, porque quiero ayudarle. Dios usa a los siervos de Dios para predicarnos la verdad, para alcanzar a oír la voz de Dios en nuestras vidas. Moisés iba hacia el pueblo y le decían, vamos, y el pueblo decía, no, tú ve, habla con Dios. Nosotros estaremos aquí en gran temor. Tú ve y habla con Dios. Y Moisés ascendía y hablaba con Dios y luego bajaba y su rostro resplandecía. Y el pueblo de Dios esperaba con anhelo escuchar qué es lo que Dios le había dicho a Moisés que ellos necesitaban escuchar. ¿Se acuerda cuando usted venía a la iglesia de la misma manera? ¿Se acuerda de esos primeros días cuando su matrimonio comenzó a cambiar tan drásticamente? Su hogar, su familia. Cuando comenzaron a orar por primera vez como familia en su casa, en los restaurantes, cuando vieron que el papá estaba cambiando, cuando mamá estaba cambiando, leyendo su Biblia, las faldas comenzaron a llegar, el vestimenta cambió, las actitudes, el espíritu en el hogar, las cosas mejoraron. Y no fue por coincidencia, no fue de chiripada, fue que Dios estaba hablándole a usted a través del hombre de Dios. Pero yo he visto muchas buenas familias terminar como malas familias porque ya no alcanzaban a oír la voz de Dios. El pastor seguía predicando y hablando la palabra de Dios vez tras vez. Así están muchas familias en la iglesia. Oyen la voz del hombre, pero ya no escuchan ni alcanzan a oír la voz de Dios. Por eso llegan a la iglesia y salen igualitos. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó y sintió la presencia de Dios en su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloraba con ganas de venir al altar porque Dios lo estaba quebrantando a usted? Porque sabía que Dios le estaba hablando a usted, que usted era el culpable, que usted era el acusado. El mensaje era para usted. Ya no le importaba quién estaba a su alrededor. Sabía que Dios le estaba hablando a usted y quería correr al altar para tratar asuntos con Dios. Y a la vez no quería que su pastor predicara porque estaba escuchando de Dios. La voz de Dios era clara en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la voz de Dios? Escuchar la voz del hombre. Pues la iglesia de Corintios tenía ese problema. Algunos favorecían a Apolos, otros a Cristo, otros a Pablo. Yo de Pablo, yo de Apolos. Me gusta ese conferencista. Ese predicador es mi favorito. Ese era el problema de la iglesia carnal. Ese fue el problema del pueblo de Jesús cuando fue a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Sabe por qué? Porque decían ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? No tenían la capacidad espiritual de ver más allá del hombre que estaba enfrente de ellos. Y así están muchas familias en la iglesia. Critican al pastor, critican a la familia del pastor, la esposa del pastor. Y no lo digo porque aquí es el caso en esta iglesia. Estoy hablando generalmente de las iglesias, porque tenemos la oportunidad, su pastor y yo, de viajar a diferentes iglesias. Critican a la esposa del pastor, atacan a los hijos del pastor, sin darse cuenta que el mismo daño se están haciendo a ellos mismos. Querido hermano, hermana, una pregunta bien sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó claramente la voz de Dios en su vida? Le voy a decir cuándo fue, probablemente en el día de su salvación. Eso estoy seguro, porque por eso fue salvo. Desde entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó claramente la voz de Dios en su vida? Que usted escuchó que Dios le dijo a usted, tú eres el problema. Pasa enfrente esta noche y arrepiéntate.
Perdona a tu esposa, perdona a tu esposo. Tu amargura está echando a perder tu familia. Tu amargura está echando a perder tu matrimonio. Tú necesitas arrepentirte. ¿Cuándo fue la última vez, querido varón, que usted escuchó de Dios claramente? Que Dios le dijo a usted: tú eres el problema en tu hogar, en tu familia. Es tu soberbia, es tu indiferencia, tu flojera, tu apatía. Ven enfrente y arrepiéntete, porque si no va a tratar con tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Y Dios está aquí, porque Dios dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Lot ya no escuchaba la voz de Dios. No supo ni interpretar cuando los ángeles vinieron a él. Todavía debatió con ellos. Todavía dudó de ellos. Le dijeron: vamos para acá. Vámonos ya, porque viene el juicio. Espérate, deja ver si mis yernos llegan. Y cuando van para afuera: vamos a esta llanura. No, ¿sabes qué? Mejor llévanos para allá, porque no queremos. Siempre discutiendo. Siempre yo sé más. Yo tengo un mejor plan. Yo no necesito eso. Querido hermano, las iglesias están llenas de esas personas. Le confieso. Mi iglesia también hay gente así. Que no importa quién venga, qué conferencia tengamos, quién predique, simplemente ya no oyen la voz de Dios. Yo no sé usted, pero yo nunca quiero dejar de poder escuchar la voz de Dios. Yo quiero tener esa sensibilidad. Yo quiero poder escuchar a Dios aún a través de un canto. Que Dios pueda hablarme a mí. El problema de Lot, número 1, es que dejó su líder. Es su opinión nada más. Número 2, dejó que su pasado, sus errores, lo que vio, su pasado determinara su futuro. Y número 3, dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerda, hermana, cuando usted anotaba toda la predicación? Que traía un librito extra ahí, los puntos. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted anotaba su Biblia? Ya ni Biblia trae. ¿Se acuerda cuando peleaba por los asientos de enfrente? ¿Se acuerda cuando usted estaba enamorado? ¿Se acuerda cuando su pastor era el favorito predicador suyo? Ay, pastor. Ay, cómo lo amo, pastor. Tremendo pastor. ¿Se acuerda cómo corría usted al altar? ¿Se acuerda cuando usted estaba en su primer amor? ¿Se acuerda cada predicación? Era como maná cayendo del cielo. Y se iba a la casa sin pensar en los problemas. Estaba usted caminando en lugares celestiales con Cristo, porque seguido escuchaba la voz de Dios. Yo he estado ahí en esos momentos, cuando he sabido que Dios está presente. He visto a Dios obrar y maneras increíbles, donde a veces no queremos ni abrir los ojos en la invitación, porque sentimos que la gloria de Dios está allí y no queremos abrir los ojos. ¿Usted ha experimentado eso alguna vez? Yo he estado en momentos donde la predicación, el pastor está predicando y uno está sintiendo como un peso sobre el pecho, porque es Dios hablándome. Y no quiero voltear a ver a mi esposa, porque sé que soy el culpable. Veo a mis hijos y sé que los resultados de su vida son mis fracasos. Y solo quiero que termine ya, para venir a encontrarme con Dios y rogarle por su misericordia. ¿Y cómo salimos de ese día? Librados, como que nos dieron un masaje espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió eso? La iglesia ya es una rutina. Venimos. Ya casi al entrar busca la charolita para ver si le puede echarse agüita, porque ya todo es una religión.
Ya se para, canta, se sienta, se arrodilla, ora, se para, se duerme en la predicación. La voz del pastor le arrulla a usted, ni es cantante, pero lo arrulla. El aire está cayendo fresco. Está perfecto el ambiente para simplemente ser una persona religiosa. Pero ¿se acuerda cuando usted ardía para Dios? ¿Se acuerda cuando se agarraban de la mano y oraban juntos? ¿Se acuerda? Era cuando usted escuchaba la voz de Dios. Lot pasó de ser buena familia a mala familia. Mi familia es todo para mí. Mis hijos es todo para mí. Mis nietos, mi esposa, it's everything, todo, punto. No puedo ni pensar ni imaginarme perder mi familia. Oh, el diablo ha atacado mi hogar. He visto la cara del diablo. He visto el diablo visitar mi hogar. Y hemos tenido que mi esposa y yo pelear contra el diablo en la gracia del Señor, de rodillas. Porque no queremos ceder a nuestros hijos al diablo. Yo no quiero jamás que usted oiga, oh, ¿te acuerdas del pastor Andy? Sí, hasta el pastor lo invitó. ¿Y ahora dónde está? No, pues es que este y el otro. ¿Y sabe qué? Yo bien pudiera ser esa persona si tomo los pasos que Lot tomó. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Padre, esta iglesia nunca va a ir más allá de lo que son las familias de esta iglesia. Señor, yo sé que tú eres el que haces de nosotros las familias que debemos de ser. Nadie aquí por su propio mérito es buena familia o mala familia. Señor, todo es por tu gracia. Pero Padre, en medio de todo, en medio de tanto, Señor, son las decisiones nuestras, las malas decisiones que nos llevarán a perder todo lo bueno que tú nos has querido dar. Señor, por favor, trae una convicción sobre nuestro corazón, tan pesada, tan real, que nos alejemos del mal, que nos alejemos del pecado, que tomemos mejores decisiones, que apreciemos lo que tú nos has dado, para nunca perder lo que tú nos has dado con nuestras familias. Señor, ayuda a cada cristiano, cada cristiana aquí a entender que esta noche se les dio una oportunidad, una advertencia. Antes de perder lo que tienen, tuvieron la oportunidad de esta noche, como los ángeles vinieron a Lot. Pudo haberse salido con toda su familia, pero se detuvo Lot. Se detuvo. Lo consideró. Oh, querido cristiano, querida cristiana, no se detenga esta noche. Un momento va a escuchar la voz de su pastor, tomar la invitación. Pero ¿por qué no esta noche usted decide, al escuchar el piano, no esperar ni un segundo más y venir a un altar donde Dios le está esperando a usted y humillarse ante Él? El altar está abierto. Venga, hable con Dios. Si no puede tomar rodilla, entonces haga un altar ahí donde usted está. Haga algo. Demuéstrele a Dios que usted ha escuchado su voz esta noche, que quiere rogar como Abraham rogó por misericordia, y le rogó a Dios, por favor, Señor, si hubiera un justo, por favor, Señor. Tanto insistió que Dios dijo, está bien, voy a tener misericordia de un justo. Pudiera usted esta noche decir, Señor, por favor, ten misericordia de mi familia. Hemos tomado malas decisiones en el pasado. Hemos hecho mal, andamos mal. Pero esta noche yo quiero arreglar las cosas contigo primeramente. Quiero perdonar.
quiero sanar, quiero arreglar los asuntos que tenemos que arreglar antes que sea muy tarde. Con cada cabeza agachada, todos orando, por favor.